Bienvenidos a la sección llamada Diccionario Maya, en donde todos los días te estaré enseñando 3 palabras en orden alfabético para que puedas ampliar tu vocabulario. Iniciamos con las siguientes 3 palabras. Número 1, abal, 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 que significa ciruela. ¿En qué ejemplos lo pudiese utilizar? Tené, tak, injantik, abal, que significa yo deseo o yo quiero comer ciruela. Tené, tinjantas, abal, yo comí ciruelas. Tené yanin hantik abal. Tené yanin hantik abal. Yo comeré ciruelas. La palabra número 2 es rico. Aikal, 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 rico. Y en unos ejemplos sería tené aikalem. Tené aikalem. Yo soy rico o soy afortunado. Teche aikalech. Teche aikalech. Tú eres afortunado. La tercera palabra del día es esposa y se dice de la siguiente manera: atán, atán, atán. Y en este caso vamos a agregar al inicio de la palabra una W o una Y dependiendo a qué persona nos vamos a referir. Si es para primera y segunda persona, vamos a utilizar la W. Y si es para la tercera persona, utilizaríamos la Y. Ejemplo, si quiero decir mi esposa, diría inwatam, inwatam. Utilizaríamos la W porque estoy utilizando una oración en primera persona, pero si fuera en tercera persona sería de la siguiente manera: uyatán, uyatán, que significa su esposa. ¿Ya? Entonces agregamos la W para primera y segunda persona del singular y la Y para la tercera persona del singular y del plural. Espero que este video te haya gustado. Malo, canantaba. Bueno, cuídate y espera las 3 palabras del día de mañana.